Hola, ¿qué tal? Feliz de estar con ustedes otra vez. Esta semana la propuesta es tejer un cuellito desmontable o fijo, ¿por qué no? Y para las personas primerizas, tanto damas como caballeros, esto les sirve también como canesú, ¿sí? Ya que le tienen mucho temor a tejer el famoso canesú para implementarlo como blusa, vestido, solera, suéter, saquito. Ya acá con este cuello ya pueden separar lo que serían mangas, ¿sí? Ya lo tienen acá y después continúan lo que sería el faldón del vestido, ¿sí? Acá en este cuello para una persona más grande, por ejemplo un adulto, lo continúan un par de vueltas más, ¿sí? Me preguntan en comentarios y yo les explico, y entonces les queda el canesú para separar las mangas bien amplias y después continúan el faldón. En este caso es un cuello súper fácil para aplicar a las prendas, por ejemplo un suéter, y queda muy lindo. Es muy fácil y muy rápido de hacer. Está trabajado en hilo de algodón grueso con un ganchillo de 2 milímetros y lo único que le puse es un botoncito, ¿sí? Y con un ganchillo de 2 milímetros, no sé si lo dije. Ahora voy a utilizar una aguja de coser con el hilo acorde al hilo que voy a tejer. Siempre una cinta para medir el cuello o el escote a quien vamos a tejer. El botón acorde al hilo que vamos a utilizar y el ganchillo que vamos a utilizar para la lana que vamos a usar, ¿sí? Bueno, yo elegí en este caso hilo, también hilo, porque me gusta mucho trabajar el hilo, porque no se deforma y queda bien armado, queda bien prolijo, bien lindo. La lana también, pero el hilo a mí me puede y mucho. O sea, si yo voy a elegir, siempre voy a elegir hilo, no sé por qué. Hilo, porque dura muchísimo. En este caso voy a hacer para una niña de un año hasta 3 años, ¿sí? Voy a montar en este caso 63 cadenas. Vamos a tejer, los motivos tienen grupos de 6, ¿sí? Para cada motivo desde acá hasta acá tenemos un grupo de 6 puntos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando medimos el escote. Cuando nos da un punto X el escote, tenemos que saber que nos tienen que entrar en esos puntos, en esos centímetros que nos da el escote, 6 puntos, otra vez 6 puntos, otra vez 6 y otra vez 6. Y nos faltan 2 puntos y bueno, se lo ponemos. No le va a hacer nada al escote. No le va a quedar ni muy grande ni muy chico. Le va a quedar bien, así que anímense. Después yo en comentarios, no, perdón, en la cajita de descripción, porque olvidé ahora, no recuerdo bien. Tengo tanta cosa en la cabeza que sinceramente no recuerdo cuánto puse acá, sinceramente. En la cajita de descripción del video, después de mi nombre, abajo del video, les voy a dejar cuántos puntos tengo acá, porque ahora sinceramente no recuerdo. Y cuántos dibujos tengo, ¿sí? Y tengo 45 gramos acá, bien poco, ¿sí? Porque esto lleva 100 y tengo cantidad acá, así que imagínense que nada, realmente nada de material. Igual de los dos les voy a dejar las cantidades, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer, voy a dejar esto acá para si no se me entrevera, les dije 63 cadenas y comenzamos con el número 2. Retuerzo bien para trabar el primer eslabón y que quede bien apretadito ahí y no se me zafe. Y comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, así hasta 63 para quienes tejen de 1 año a 3. Ahora contamos para atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí hacemos un punto alto. ¿Sí? Y ahora hacemos un punto alto en todos. Así. En todos los lugares de cadena, un punto alto. Así. Ese fue el comienzo de esa manera. Es para dar la redondez de lo que va a ser el cuello. Y así vamos a ir trabajando esta cadena de inicio. Así. Después que hicimos la vuelta de punto alto, giramos y ahora vamos a trabajar de aquí al final solamente con punto alto doble. Aquí levantamos 4 cadenas para el inicio. 2, 3, 4. Saltamos un punto, doble lazada en la aguja, 1, 2, saltamos y en la que viene trabajamos, ahí, un punto alto doble, 2 cadenas y un punto alto doble en el mismo lugar, ¿sí? Así. Volvemos a cargar el ganchillo con puntada doble, saltamos un espacio y en el que sigue solamente realizamos un punto alto doble, ¿sí? Doble lazada en el ganchillo, saltamos un punto y realizamos 2 puntos altos separados por 2 cadenas. Y así vamos a ir repitiendo toda esta vuelta de esta manera. Saltamos uno y ahora toca un punto solo. Doble lazada, saltamos uno y toca 2 puntos altos separados por 2 cadenas. Muy fácil. Terminamos con doble punto alto en la cuarta cadena, la buscamos bien porque se esconde. Giramos, levantamos 4 cadenas para el primer punto alto y nos vamos aquí a este abanico que se generó, doble lazada, y aquí mismo hacemos 2 puntos altos dobles, 2 juntos, 2 cadenas y nuevamente 2 puntos altos juntos, 1 y 2, ¿sí? Ahora aquí tenemos el que está solito y lo hacemos. Siempre miramos bien, ¿sí? Aquí tenemos el que teníamos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, y ahí hacemos 2 puntos altos separados por 2 cadenas así. Así. Ahora el que está solito, siempre punto alto doble. Ahí. Aquí que se forma una B. Doble punto alto. 1 y 2.
2 cadenas y doble punto alto 2 también. Hay quienes me dicen que tapo con el dedo. Todos tenemos maneras diferentes de tejer. Yo aprendí solita, no tuve ningún profesor que me indicara cómo poner el dedo. Entonces no tengo otra manera que tejer que esta. Llevo 16 años casi tejiendo y se me dificulta sacar el dedo porque es como agarro el tejido. Entonces no puedo sacar el dedo, lo lamento. Así es como aprendí. Por más que quisiera, no lo puedo sacar. Sepan disculpar para quienes les molesta. Así, doble punto alto adentro de ese abanico y el punto que está solo lo hacemos solo. Hice bastante repaso para que quede y así vamos. Ven que ya se va ampliando nuestro cuellito. Así. Siguiente vuelta, levantamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Doble lazada y nos vamos aquí al medio donde están las cadenas y realizamos 3 puntos altos, ¿sí? 2 y 3. 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos dobles. 2 y 3. ¿Sí? Ahora vamos al que está solito, lo buscamos bien, de no equivocarnos y agarrar acá. ¿Sí? Es este. ¿Vieron que tiende a equivocarse uno? De no agarrar aquí ni agarrar aquí, el que está solito. Nuevamente doble lazada y vamos aquí al centro de la cadena y vamos a realizar 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas y 3 puntos altos dobles. Esa va a ser la secuencia de esta vuelta. Así. 2 y 3. Y el que está solito lo buscamos bien. Ahí. Bueno, llegamos a la última vuelta. Retomamos donde quedamos, damos la vuelta. Levantamos 4 cadenas para el primer punto alto doble. Y aquí en las cadenas, con puntada doble, vamos a hacer 8 puntos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no quiere, no importa. 7 y el octavo. Ahora vamos al que está solo, miramos bien. ¿Vieron cómo me iba a equivocar? Acá teníamos 3 y acá el que está solo. Ahí hacemos el que va solo. Hay que mirar bien, yo también me equivoco.
doble lazada y vamos al centro de las cadenas, las abrimos bien y repetimos la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos el que va solo y así vamos a hacer toda la vuelta final y le vamos a pegar el botón en una esquina. Bueno, así quedó. Miren qué bonito que queda. Igual la blusa de abajo está divina, pero miren qué bonito que queda. Para recuperar una prenda que está gastadita, por ejemplo, un suéter, una polera, y que les gustó mucho y que salió cara, por ejemplo, y se gastó o se manchó y no salió, estos cuellitos vienen bárbaros, ¿sí? Y se usan mucho, por eso se llaman desmontable, porque colocan un botón y lo cambian y lo ponen en otro lugar y así. Y si lo continúan y me preguntan en comentarios y yo les explico cómo es que sigue, después se separa mangas y pueden hacer vestiditos, chaquetitas, saquitos, en fin, con este tipo de cuellito también sirve para canesú. Espero que les haya gustado, que les sirva esta propuesta y no se olviden de suscribirse si son nuevos mirando este video, mirando este canal de Gabriela Moreno de García. Inviten amigas, amigos o familiares a participar de estos minis encuentros y donde sea que se encuentren, por ver solo estos videos, los bendigo desde el fondo de mi corazón con paz y bien. En pocos días nos vemos.